Akame ajustó con firmeza el cierre de su mochila, asegurándose de llevar únicamente lo esencial. Cada objeto que guardaba parecía pesar más que el anterior, no por su volumen, sino por el dolor de lo que implicaba marcharse. Abandonar ese lugar no era el problema, lo insoportable era hacerlo sin ellos. Se detuvo un instante antes de salir. Su mano se posó sobre el mango de Murasame y, sin saber muy bien por qué, la desenvainó apenas unos centímetros. El acero reflejó su rostro serio, impasible, pero la sombra de la duda se escondía tras sus ojos. La volvió a enfundar con rapidez apretando los ojos. Al salir de la habitación, los demás ya la esperaban en silencio. Sus rostros estaban marcados por la tensión, la incertidumbre colgaba en el aire como una tormenta a punto de estallar. Akame dirigió la mirada a Lubot, buscando alguna señal, una respuesta, cualquier indicio, pero él simplemente negó con la cabeza, frustrado. Mis hilos siguen intactos, informó con voz baja, evitando su mirada. Ninguno ha sido perturbado, lo que significa que nadie ha entrado ni salido de la base. Tienen que estar bien. Susurró, apenas, como si hablara más para sí misma que para los demás. No pueden haber muerto. Pero, ¿y si sí? Dijo el peli verde con cautela. ¿Y si algo les pasó? No alcanzó a terminar la frase cuando un plato voló por el aire, estrellándose contra la pared justo a su lado, asustándolo. No te atrevas, Lubot. Ni siquiera lo pienses. Gritó Mine temblando de enojo. Sus ojos brillaban con una mezcla de furia contenida y lágrimas no derramadas. Dio un paso al frente, con los puños apretados. Tatsumi está bien, lo sé. Exclamó con fuerza, pero su voz comenzó a quebrarse. Camus está con él, no les debió pasar nada, ellos van a volver. El temblor en sus palabras delató lo que intentaba ocultar, el miedo creciente, esa incertidumbre que los estaba carcomiendo desde dentro. Por un instante, nadie supo qué decir. Leone, que hasta entonces había permanecido en silencio, dio un paso al frente. Sus sentidos salvajes comenzaron a captar algo en el aire. Cerró los ojos, aspirando profundamente, y de pronto sonrió de felicidad. Ese olor, murmuró con los ojos brillantes. Es Tatsumi. Sin perder un segundo más, salió corriendo, movida por la emoción. Los demás se miraron entre sí, y corrieron tras ella. Al cruzar el umbral de la base, lo vieron. Tatsumi estaba allí, de pie bajo la luz del ocaso. Su figura se mantenía firme, pero apenas. La ropa desgarrada, la mirada vacía, y en su espalda, una caja dorada. La Pandora Box de Acuario. Leone no lo pensó dos veces. Sus pasos se aceleraron y se arrojó hacia él, envolviéndolo en un fuerte abrazo. Sus brazos lo apretaron con una mezcla de alivio, cariño y desesperación reprimida. Sus manos acariciaron con ternura su cabello revuelto. Tatsumi. Estás vivo, gracias al cielo, susurró contra su hombro, conteniendo las lágrimas que amenazaban con salir. Pero él no respondió. No correspondió al abrazo. No murmuró una sola palabra. Tatsumi. Preguntó, esta vez más suave, alejándose apenas para mirarlo a los ojos. Entonces, sin fuerza ni aviso, el cuerpo del joven se desplomó en sus brazos como una marioneta sin hilos. Leone lo sostuvo como pudo, y sus ojos se abrieron por la sorpresa. La caja dorada en su espalda golpeó el suelo con un sonido pesado. Akame llegó de inmediato, arrodillándose junto a él con el rostro tenso. Tatsumi. ¿Estás bien? ¿Dónde está Camus? Preguntó con urgencia, mientras buscaba señales de heridas visibles. Los ojos de Tatsumi, medio abiertos, se encontraron fugazmente con los de ella. Su voz era apenas un suspiro, ronco. Mi maestro, Camus, fue capturado por Stead. Y con esas palabras, su cuerpo cedió por completo, cayendo en la inconsciencia. El silencio se hizo pesado, y los rostros de todos se ensombrecieron. Las palabras capturado y Stead colgaron en el aire. Akame cerró los ojos un instante, apretando los puños con fuerza. No podían permitirse el lujo de flaquear. No ahora. No cuando uno de ellos necesitaba ayuda, y otro estaba en manos del enemigo. No es posible. Siseo Mine apretando los labios. Camus.
Personajes, animes, música e imágenes no me pertenecen, créditos a sus respectivos creadores. Silencio cautivo capítulo 12. Cuando cruzó el umbral de la muerte, lo envolvió una paz indescriptible, una serenidad tan vasta y silenciosa que parecía disolver todo dolor, todo peso. Por un instante, creyó que al fin descansaría. Esperaba ver los rostros familiares de sus compañeros dorados, los que habían caído uno a uno en nombre de la justicia, esperándolo al final del camino. Pero no había nadie. Solo él, y una eternidad blanca, infinita, sin forma ni dirección. No existía el suelo ni el cielo, tiempo o sonido. Solo el vacío. Un silencio tan puro que se volvió angustiante. Allí, en medio de esa nada, comprendió que la muerte no era el encuentro, era el olvido. Y entonces, ella apareció. Atena. La diosa de la guerra y la sabiduría. Aquella a quien había servido con devoción absoluta, a quien había jurado proteger incluso a costa de su vida. Su presencia era imponente, envuelta en una luz serena que alguna vez habría considerado divina. Pero en ese momento, no sintió admiración, sino rechazo. La imagen sagrada que había venerado se quebró ante él. Ya no la veía como la protectora de la humanidad, sino como la representación más cruel de una verdad que se había negado a aceptar. Para los dioses, ellos no eran más que piezas en un tablero, herramientas, carne de cañón envuelta en ideales. Y en ese momento, la comprensión le golpeó con una claridad desgarradora. Todo su sacrificio, el de sus compañeros, los años de lucha, dolor y muerte, no significaban nada. No eran héroes. No eran mártires. Solo ganado. Fue entonces cuando la ira lo llenó. Una rabia profunda, silenciosa y gélida, que enterró lo que alguna vez sintió por ella. Atena, los dioses, los odiaba. A todos. Poco a poco, la bruma en sus ojos comenzó a disiparse, y la luz tenue de las velas se definió ante él. Lo primero que vio fue un techo tallado con precisos detalles, como si perteneciera a una mansión noble. Parpadeó varias veces, confundido. El entorno lo desorientó. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado ahí? Se encontraba recostado en una cama demasiado grande, con sábanas suaves y bordadas, propios de la alta aristocracia. El perfume sutil del incienso llenaba el aire, junto con una sensación de quietud artificial que le resultaba profundamente incómodo. Con lentitud, se incorporó, sentándose al borde del colchón. Sus músculos le dolían como si hubiera cruzado el infierno y regresado. Se frotó el rostro con ambas manos, intentando sacudirse el aturdimiento, y fue entonces cuando sintió una punzada en la mejilla. Al retirar los dedos, los vio teñidos de rojo, un rastro de sangre seca, pero solo recordaba haber sido herido en el brazo. «Qué bueno que al fin despiertas», resonó una voz, elegante y afilada, al otro lado de la habitación. «Por un momento pensé que dormirías hasta el día siguiente». La reconoció al instante, incluso antes de verla del todo. Su tono no era burlón, sino casi complacido, como una cazadora que observa con calma a su presa herida. Alzó la mirada, y allí estaba. Esdeath. A unos pasos de él. La luz del ventanal proyectaba su sombra larga y amenazante sobre el suelo de mármol. Camus reaccionó al instante. Su cuerpo se levantó como un resorte, y el cosmos helado comenzó a fluir a su alrededor. El aire se volvió gélido, y la temperatura descendió. Pero antes de que pudiera siquiera conjurar su técnica, Esdeath alzó la mano con calma. Un gesto de paz. Como si no le temiera. «No he traído aquí a un guerrero de tu calibre para matarlo mientras duerme, Camus», dijo tan serena como peligrosa. «Solo quiero conversar, por ahora». Camus no bajó la guardia, pero tampoco se movió. Había algo en la forma en que ella lo miraba, no era burla ni condescendencia. Era interés. Genuino, e inquietante, como si observara una obra de arte que aún no terminaba de comprender. Y él, aún no sabía si estaba dentro de una celda o sobre un escenario. «¿Y bien?», preguntó con voz firme, sin ocultar la desconfianza mientras recorría la habitación con la mirada. «¿Qué es lo que quiere hablar conmigo, señorita?». Sus ojos, serenos pero atentos, analizaban cada rincón, cada posible trampa.
Mientras hablaba, comenzó a caminar en círculos lentamente, rodeando a la mujer de cabellos azulados con el porte de quien no baja la guardia ante un depredador. Esdeath sonrió, divertida. Oh, me halaga, pero no hace falta tanta distancia. Respondió con tono melodioso, ladeando la cabeza con coquetería. Llámame Esdeath, o, si prefieres, cariño. Camus frunció el ceño, y ella le guiñó. Basta de juegos. Dijo con frialdad. Habla claro. Dime qué es lo que quieres antes de que congele este lugar piedra por piedra. Su amenaza no era vacía. El aire se volvió más denso, más frío. Las paredes comenzaron a crujir suavemente ante el cambio de temperatura. Sin embargo, Esdeath no se inmutó. No había miedo en su mirada, solo un brillo extraño, mezcla de fascinación y deseo. Con paso lento, casi felino, comenzó a avanzar hacia él. No lo harás. No con tanta gente inocente en este palacio. No con ese código de honor tuyo que aún se aferra a lo correcto. Camus dio un paso atrás, luego otro, cada vez más tenso. El tono de Esdeath había cambiado, no era una provocación abierta, sino una seducción velada de poder. Su cercanía no era meramente física, era como si intentara invadir su espacio interior, su esencia. Y entonces, lo acorraló. La espalda de Camus tocó la pared fría y pulida, y Esdeath se detuvo frente a él. Su cuerpo no lo tocaba, pero la proximidad era insoportable. La forma en que lo miraba, como si él fuera un diamante en bruto que ella misma deseaba pulir. Te quiero a ti, susurró, casi con reverencia. Sus dedos, suaves pero firmes, se posaron en su rostro. Camus no se movió, paralizado no por miedo, sino por la extrañeza de la situación. Antes de que pudiera replicar, sus labios se encontraron con los de ella en un beso inesperadamente tierno. Era un beso que no tuvo permiso ni respuesta. Era una afirmación. Un gesto que no pertenecía a la guerra, sino a algo mucho más personal. Pudo sentirlo con claridad. La suavidad inesperada de sus labios, el frío de sus dedos recorriéndole el rostro con una delicadeza que contrastaba con su reputación. El contacto no fue agresivo, ni dominador. Fue extraño, íntimo. Como si Esdeath no estuviera besando a un enemigo, sino a alguien que había esperado por mucho tiempo. Su piel, blanca como la nieve, resaltaba aún más con el rubor que se había extendido por sus mejillas. Durante un instante que pareció eterno, el silencio los envolvió, hasta que finalmente, ella se separó. Sus ojos seguían fijos en los de él, y con un suspiro apenas audible, murmuró. «¿Me gustas?» Pero lo que vino después fue tan inesperado como brutal. Sin decir una palabra, Camus reaccionó. En un solo movimiento, sus manos se cerraron con firmeza alrededor del cuello de la mujer, alzándola del suelo y estrellándola contra la pared con un estruendo seco. La expresión en su rostro era pura furia contenida, su mirada se había vuelto glacial, cortante como una ventisca. «Deja de jugar, maldita sea», rugió apretando con fuerza. El cuerpo de Esdeath tembló apenas. No era el miedo lo que cruzó su rostro, sino una mezcla de sorpresa y algo más profundo, una chispa de dolor físico, sí, pero también una especie de excitación peligrosa. Su respiración se volvió errática, pero no apartó los ojos de él. Camus acercó su rostro al suyo, la furia en su voz se volvió un susurro áspero, lleno de rabia y desprecio. ¿Qué buscas conmigo? ¿Qué es lo que realmente quieres? Por un momento, el aire entre ellos se congeló. Y entonces, Esdeath sonrió. No con burla, no con soberbia. Sonrió como quien finalmente se permite decir una verdad largamente guardada. ¿El amor? Susurró, con dificultad, pero con una convicción tan honesta que resultaba desconcertante. Sus palabras quedaron flotando en el aire, envueltas en un silencio denso y cargado. El guerrero de Acuario, aún con la mano en su garganta, sintió algo moverse dentro de él. No compasión. No duda. Sino desconcierto. Soy una guerrera, una asesina, una psicópata si lo prefieres, una invasora. Pausó un instante, sin embargo, no mostraba temor, sino una extraña y desarmante honestidad. Pero también soy una mujer. Camus no aflojó la presión.
Sus ojos fríos la atravesaban con una mezcla de desprecio y duda. Durante un segundo, la frase pareció flotar entre ellos como algo imposible, absurdo, incompatible con todo lo que ella era. Tus actos contradicen cada una de tus palabras. Espetó con dureza. Si realmente buscaras algo más, si de verdad anhelaras a alguien especial, te alejarías de esto. De la guerra, de la violencia, de la podredumbre que defiendes. Hablas de amor mientras gobiernas con sangre. Dices ser mujer, pero te ocultas detrás de la máscara del poder, del control, del miedo. ¿Dónde está la verdad en ti, Stead? La general sonrió, aún atrapada entre la pared y su agarre. No como quien niega una acusación, sino como quien acepta su propia contradicción. Quizá nunca me enseñaron a amar de otra forma. Dijo con voz tenue, casi un suspiro. Y en ese momento, Camus lo entendió, lo que tenía ante sí no era solo una enemiga, sino un alma rota que confundía deseo con pertenencia, afecto con posesión. Pero la compasión no era algo que pudiera permitirse. No ahora. No con alguien como ella. Pero contra su mejor juicio, la soltó. Esdea cayó de rodillas al suelo, tosiendo con dificultad mientras se llevaba una mano al cuello. Su respiración se volvió densa, agitada. Y sus ojos se cargaron de emoción, con una mezcla de confusión, ira y algo más, algo que ni ella misma terminaba de comprender. Pero su cuerpo, forjado en 1000 batallas, reaccionó antes que su mente. En un movimiento rápido y preciso, sus piernas se impulsaron hacia adelante, barriendo el suelo con un giro. Camus perdió el equilibrio por un instante, cayendo de espaldas. No había tiempo para el asombro, antes de que pudiera reincorporarse, Esdea ya estaba sobre él, montándolo con fuerza, inmovilizándolo. Una daga de hielo puro se materializó en su mano, afilada, nacida de su ira. Con un destello gélido, la colocó contra la garganta del santo. Tiene que ser una maldita broma. Gritó entre el enojo y el asombro. Tantos años de mantener un temple firme, se derrumban ante esa mujer que lo saca de quicio. Perdón, fue instintivo. Apretó la daga con más fuerza, hundiéndola apenas un poco más en la piel de Camus. Un hilo escarlata brotó y descendió lentamente por su cuello. Sus ojos no se apartaban de los de él, y había algo distinto en su mirada, una intensidad que no era simple violencia, sino una necesidad desesperada. ¿Sabes por qué no hay carteles con tu verdadero rostro? Preguntó con voz suave, y Camus frunció el ceño. Porque si lo hubieran hecho, te habrías escondido. Habrías desaparecido. No estarías aquí, no estarías conmigo. Una gota de sudor recorrió su sien. No por debilidad, sino por la extrañeza de lo que acababa de escuchar. Jamás imaginó que su enemiga planeara tanto, que diseñara un camino que los llevara al mismo lugar. No estaré más aquí. Me voy. Declaró con firmeza. Pero su decisión solo provocó la risa de Stead. ¿Y crees poder hacerlo? Dijo, incorporándose un poco, aún sobre él. Solo mírate. Mira tu entorno. No estás encadenado, no hay barrotes, ni esposas. La puerta está abierta. La ventana también. Sus palabras eran ciertas. Y, sin embargo, sonaban como una burla cruel. ¿Esta es tu forma de mofarte de mí? Espetó sin alzar la voz, pero cargando cada palabra con humillación. No. Respondió con calma, inclinándose lentamente hacia su cuello. Es mi forma de demostrarte que puedo mantenerte a raya, sin necesidad de una celda. Y entonces, con una lentitud provocadora, su lengua fría recorrió el delgado río de sangre que se deslizaba por la piel del caballero. No fue un gesto de afecto. Fue una afirmación de poder. Esdea se incorporó por completo, y la daga de hielo se desvaneció entre sus dedos. Con pasos elegantes pero firmes, comenzó a caminar hacia la salida. Mientras avanzaba, habló sin mirar atrás. Te espero mañana en el comedor. Quiero presentarte a quienes serán tus nuevos compañeros, así que será mejor que vayas olvidando a Night Ride, y a ese chico. Sus palabras fueron una sentencia más que una invitación. No buscaban convencer, buscaban someter. No obtuvo respuesta. Solo silencio. Ese silencio frío, denso, que solo podía venir de alguien que no estaba vencido, solo estaba esperando.
Se detuvo en el marco de la puerta, girando apenas el rostro, dejando entrever una media sonrisa. ¿Entendido?, preguntó envuelta en arrogancia. Un murmullo, áspero, como el crujido de una grieta en el hielo, surgió de la boca de Camus. Sabes que te mataré tarde o temprano. Gruñó entre dientes, aún sin moverse, pero con la mirada clavada en ella como cuchillas. Ella se detuvo por completo. No se giró del todo. Solo ladeó el rostro lo suficiente para que él viera la sonrisa que se formaba en sus labios, una mezcla peligrosa de diversión y desafío. ¿De verdad piensas matarme? Qué adorable, pero dime, amor mío, ¿será más rápido tu frío, o yo seduciéndote? Y con esas últimas palabras, Sdeak abandonó la habitación. Sus pasos resonaron suavemente por el pasillo, como un eco burlón que se desvanecía con lentitud, dejando tras de sí un rastro de presencia imposible de ignorar. Camus permaneció inmóvil, de pie en medio del cuarto. No habló. No pensó. No trazó estrategias ni cálculos. Su mente, normalmente tan precisa y disciplinada como el hielo que dominaba, simplemente se apagó. El silencio lo envolvía por completo, pero no era un silencio pacífico. Era uno pesado, como el que queda después de una derrota. No podía decir en qué momento había perdido, solo sabía que lo había hecho. Otra vez. Y eso, para él, era más insoportable que cualquier herida. El silencio se adueñó de la sala tras la revelación. Todos estaban ahí, rodeando a Tatsumi, que se encontraba en el centro, cabizbajo. No había reproches en las miradas que lo rodeaban, pero eso no aliviaba el peso que sentía sobre los hombros. No lo juzgaban, lo lamentaban. Cada rostro reflejaba lo mismo, culpa. Culpa por no haber hecho más. Por no haber estado allí. Akame mantenía su mano firmemente aferrada a la empuñadura de su katana. El aire a su alrededor vibraba con una intensidad peligrosa. Tatsumi mantenía los puños cerrados, conteniendo la rabia y la impotencia. Sus labios temblaban por frustración. Y fue entonces que Leone rompió el silencio. Akame, sabes que es una locura ir por él. Comentó, no como reproche, sino como una hermana que entendía demasiado bien el impulso de lanzarse por alguien importante. Camus no pudo escapar de este acto. Perdió, por segunda vez. ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros? Akame no respondió, pero el leve crujido de su katana, al ser apretada aún más, fue una declaración en sí misma. Lubok suspiró, dándose un paso adelante. Tiene razón. Añadió con tono serio. Apenas podemos hacerle frente a Camus cuando lucha con nosotros, y ahora estamos reducidos. Las probabilidades de rescatarlo, y de salir con vida, son prácticamente nulas. No lo acepto. Declaró Mine golpeando la mesa. Sus ojos brillaban de angustia, y su respiración era irregular por la situación. No podemos simplemente dejarlo a su suerte. ¿Quién sabe qué clase de atrocidades le estará haciendo esa lunática? Mine, cálmate por favor, intervino Tatsumi, con un tono más suave, buscando controlar el ambiente. Gritar no va a ayudarnos en nada. Pero lejos de tranquilizarla, esas palabras avivaron aún más la tormenta en su interior. Cálmame. Exclamó incrédula, girando hacia él con una mezcla de rabia y dolor. Hablas como si esto no te afectara. Pareces demasiado tranquilo para alguien cuyo maestro fue capturado, y no hiciste nada para evitarlo. Tatsumi bajó la mirada. No porque aceptara la acusación, sino porque en el fondo, ya se la había hecho a sí mismo 1000 veces. El silencio apenas duró unos segundos, pero se sintió eterno. Y entonces, la voz grave y firme de Leone resonó. Ya basta, Mine. La rubia se adelantó, teniendo la mirada clavada en la peligrosa con una mezcla de decepción y autoridad. No es justo que le hables así a Tatsumi. Él no tiene la culpa de lo que pasó. Hizo lo que pudo, y tú lo sabes. Mine la miró, pero no dijo nada. O ya se te olvidó. Continuó, más severa. Al principio ni siquiera podías ver a Camus sin soltarle una mirada de odio. Lo criticabas, lo despreciabas por ser tan distante, tan rígido, y ahora actúas como si fuera tu mundo entero. La expresión de Mine cambió.
El enojo en sus ojos se mezcló con una súbita vergüenza, un reflejo de las emociones encontradas que bullían dentro de ella. Todos estamos preocupados, Mine. Todos quisiéramos ir a sacarlo de las garras de este At ahora mismo. Pero desquitarnos entre nosotros no va a cambiar nada. Solo va a romper lo poco que aún nos mantiene unidos. Mine apretó los dientes, desviando la mirada, tragándose las palabras. No podía negar lo que Leone decía, pero tampoco podía apagar el dolor en su pecho. Lo más prudente ahora es esperar, dijo Tatsumi con serenidad, aunque sus ojos delataban la tensión que llevaba dentro. Ya sea que mi maestro logre salir por su cuenta, o que la jefa regrese y nos dé una orden clara. Lubot frunció el ceño, visiblemente inquieto. No parecía conforme. ¿Y qué haremos mientras tanto?, preguntó en voz baja. ¿Cómo sabremos si está bien? Si no lo están, torturando, matando. Antes de que terminara, Tatsumi alzó una mano, cubriéndose el rostro un instante, exhalando con cansancio. Está bien. Sentí su cosmos hace poco. Se elevó por un momento, lo suficiente para que lo reconociera. Sigue intacto, aunque está agitado. Pero no da señales de estar herido de gravedad. Hizo una breve pausa y giró el rostro hacia Akame, hablándole directamente, como si necesitara que ella lo entendiera más que nadie. Seguiremos con nuestras misiones como hasta ahora. Si hay algún cambio en su cosmos, si percibo que algo va mal, lo sabrán de inmediato. ¿Entendido? Akame mantuvo el silencio por unos segundos. Su mirada seguía fija en Tatsumi, no con duda, sino con una intensidad cargada de determinación. Finalmente, asintió con lentitud. Está bien. Confiaré en ti, y en él. Soltó la empuñadura de su katana, aunque sus dedos aún temblaban apenas perceptiblemente. No era miedo, era la furia contenida por no poder actuar de inmediato. Mientras respire, Camus no caerá tan fácilmente. Pero si llega el momento, si ese cosmos se apaga, aunque sea por un instante, su voz se endureció, dudando de lo que él mismo diría. Iré por él, solo si es necesario. El silencio volvió a la sala, pero esta vez no fue opresivo. Era el tipo de silencio que se instala cuando todos entienden el peso de las decisiones. Nadie dijo nada más. Y mientras la medianoche caía sobre la base de Night Ride, todos regresaron a sus tareas, pero con un ojo puesto en el horizonte y el corazón cargado de incertidumbre. Porque, aunque no lo dijeran, todos compartían el mismo pensamiento. La mañana siguiente no trajo descanso. No hizo falta que lo despertaran, Camus ya estaba despierto, porque nunca llegó a dormir. Pasó toda la noche con la vista fija en la puerta, alerta, sabiendo que esa demonio acechaba silenciosa al otro lado de la oscuridad. Los primeros rayos del sol rozaron su rostro, pero no hubo consuelo en su calor. Unos golpes suaves resonaron en el pórtico. Camus se incorporó de inmediato y apoyó la mano sobre la puerta, sin despegar la mirada de la madera. «Buenos días», dijo una voz desconocida al otro lado. «¿Es usted el joven Camus? Vengo de parte de la señorita Stead». Con cautela, el santo entreabrió la puerta. Se encontró con una joven sirvienta que sostenía varias prendas con cuidado. «La señorita lo espera en el comedor norte», indicó, extendiéndole la ropa. Camus no respondió. Se limitó a observarla en silencio. Por un instante incómodo, no aceptó la ropa. La joven comenzó a mostrarse nerviosa bajo su mirada inmutable. «Gracias», dijo finalmente, tomando las prendas antes de cerrar la puerta con suavidad. Ya dentro, observó el uniforme. Era de corte militar, sí, pero su diseño y confección decían otra cosa. Elegante. Preciso. La tela era suave como la seda, y tan fina que parecía innecesariamente costosa para algo que debía servir al combate o al protocolo. Dejó el uniforme a un lado, con una mirada fugaz, y se adentró en el baño privado de la habitación. Camus deslizó lentamente sus manos por su pecho, desabrochando con calma los hilos de su camisa. Uno a uno, hasta que la prenda se abrió. La tela resbaló por sus hombros, revelando un torso esculpido con una mezcla de fuerza y cicatrices que hablaban más de resistencia que de violencia. Sus pantalones siguieron el mismo destino,
cayendo a sus pies con un leve susurro de tela. Sus piernas largas, tonificadas por el combate y la disciplina, reflejaban la tensión de una noche sin descanso. En su desnudez no había arrogancia, solo una silenciosa nobleza, como una estatua que había decidido moverse, respirar, sentir. El agua cayó en un torrente templado sobre su piel, deslizándose por cada línea de su cuerpo, como si lo explorara por primera vez. Cerró los ojos, inclinó ligeramente la cabeza hacia atrás, y dejó que el agua golpeara su rostro. Cada gota trazaba un camino hasta su cintura, desapareciendo entre las sombras de su figura. No había alivio en la purificación, no realmente. Pero en su expresión se leía el deseo de dejar atrás la vergüenza, de arrancarse el peso de la noche, de esa mirada demoníaca que había sentido ardiendo sobre él durante horas. Por un momento, solo el sonido del agua llenó el espacio, y Camus, con cada respiración profunda, parecía volver a tomar control de sí mismo. Desde una rendija cuidadosamente disimulada entre los paneles de la pared, unos ojos azules tan fríos como el hielo observaban cada movimiento. Esdea no era mujer de casualidades. Si le ofrecía una habitación a alguien, no sería una que no pudiera vigilar. Se mordió el labio inferior con diversión contenida mientras veía el vapor envolver el cuerpo de Camus. Había visto muchos soldados en su vida, muchos hombres fuertes que se doblaban ante el frío o el deseo. Pero él tenía algo distinto. Una belleza casi trágica. El modo en que se desvestía, sin prisas, sin jugar a seducir a nadie, le resultaba fascinante. Como si siquiera entendiera lo que mostraba. Su espalda firme, las gotas recorriendo su columna hasta perderse en lo oculto de su cuerpo. Ese temple contenido le parecía exquisito. «Qué fascinante eres, Camus», susurró para sí misma, con una sonrisa que mezclaba crueldad y deseo. Tan digno. Tan roto. Cuando el agua comenzó a caer sobre él, y su expresión se tornó distante, vulnerable, algo en ella vibró de placer. No solo quería verlo. Quería quebrarlo, dominarlo, y al mismo tiempo protegerlo. Como un trofeo, o un tesoro. Se retiró sin hacer ruido, brillando bajo la tenue luz del pasillo secreto. Su figura desapareció entre las sombras, pero su sonrisa permaneció. Ya lo había decidido. Lo haré mío. Y cuando lo logre, él mismo rogará quedarse a mi lado. Mientras avanzaba por los interminables pasillos de mármol, sus ojos recorrían cada detalle con una mezcla de desdén y desconfianza. Incluso la alfombra bajo sus pies, lujosa y pulcra, le resultaba ofensiva. Todo en ese lugar hablaba de un poder construido sobre el sufrimiento ajeno. «Asquerosos», murmuró entre dientes al llegar a su destino. La encontró allí, como si nada hubiese pasado, sentada con tanta serenidad saboreando una taza de té. Era difícil de creer que apenas anoche ella había estado a punto de degollarlo sin pestañear. Esdea lo miró al instante, y con una sonrisa como si no existiera tensión alguna entre ellos, le hizo un gesto para que se sentara. «Buenos días. ¿Dormiste bien?» Camus no respondió. Se limitó a tomar asiento frente a ella, su mirada se perdida por un instante en los detalles del comedor, los candelabros de cristal, los muros cubiertos de tapices, la opulencia vacía. Con una elegancia casi provocadora, Esdea vertió té en una segunda taza. La empujó suavemente hacia él, sin dejar de observarlo. «Toma», dijo con voz suave, casi amable y cariñosa. Camus bajó la vista hacia la taza. El aroma era delicado, casi reconfortante, pero no lo tocó. «No confío en ti», musitó finalmente con la voz tan gélida como la mirada que le sostuvo. No era rabia lo que se reflejaba en sus ojos, sino algo más profundo, desprecio por todo lo que ella representaba. Esdea no se ofendió. Al contrario, su sonrisa se ensanchó, como si esa respuesta la divirtiera. «No está envenenado», aclaró con una dulzura que rozaba la burla. «Si quisiera matarte, lo habría hecho anoche. Y no con veneno». Camus desvió la mirada por un instante, como si el recuerdo de ese momento aún pesara sobre sus hombros. El filo de su cosmos había estado listo para detenerla, pero algo en aquella mujer, algo que aún no sabía nombrar, lo había detenido. «¿Y qué es esto entonces?»,
Preguntó sin tocar la taza. ¿Simular normalidad después del caos? Llámalo cortesía. Respondió con una elegancia venenosa. Después de todo, ahora formas parte de este mundo. Es mejor que empieces a acostumbrarte. Camus apretó los puños bajo la mesa, pero su expresión no se alteró. Su temple era una muralla impenetrable, o eso creía. Yo no pertenezco aquí. Ni a ti. Ni a tu imperio de sangre. Esdead lo observó por unos segundos en silencio. Luego, levantó su taza y bebió un sorbo con la misma tranquilidad que si estuviera sola. No respondió, al menos no con palabras. Sus ojos, sin embargo, lo decían todo, esto apenas comenzaba. Entonces, ese poder tuyo no proviene de una Teigu. Susurro suave, aunque cargada de interés. Es algo aprendido. Algo que puede enseñarse, ¿acaso? Lo miró fijamente, escudriñando cada matiz de su rostro como una científica analizando una criatura exótica. No respondió, pero su silencio habló más que cualquier palabra. El muchacho que te acompañaba, empezó a decir, sin apartar la vista. No alcanzó a terminar. Con un estruendo seco, la mano de Camus golpeó la mesa con fuerza. La porcelana tembló y el té derramado trazó un hilo oscuro sobre el mantel blanco. Aléjate de él, espetó con voz grave, cargada de una furia helada. Si llegas a tocarlo, si siquiera piensas en acercarte, te lo juro, te destruiré. No has visto aún el verdadero alcance de mi poder. El cosmos de Camus vibraba apenas bajo la superficie de su piel, pero latente como una tormenta a punto de desatarse. Esdead lo observó con la misma expresión con la que se contempla un fenómeno fascinante y peligroso. No se alteró, ni por el grito ni por la amenaza. Solo suspiró, como si hubiese confirmado algo importante. Entonces es un poder que puede transmitirse. Murmuró, apoyando el codo en la mesa y llevando con delicadeza una mano a su barbilla. No es una Teigu como pensé al principio, interesante, y esa armadura, es una especie de catalizador, ¿verdad? Resignado, Camus asintió en silencio. ¿Hay alguien más que sepa? Preguntó en voz baja, sin apartar la mirada del vacío frente. Fuera de ti y del muchacho alado, ¿alguien más sabe que soy el caballero dorado? Esdead negó. Luego, sin decir nada, alzó las manos y cubrió las suyas con una suavidad calculada. Sus dedos fríos acariciaron los de él con una intimidad que no le pertenecía. No veo la necesidad de que nadie más lo sepa. Será nuestro pequeño secreto. El sonido de pasos firmes comenzó a resonar por el corredor. Camus se apartó de inmediato, como si su cuerpo rechazara ese contacto sin que su mente tuviera tiempo de procesarlo. Al voltear hacia la entrada, varias figuras familiares cruzaron. Kurome, Bols, Wave, Ran, Stylish. Todos se alinearon con disciplina frente a Esdead, inclinando apenas la cabeza con respeto. Ella se puso de pie de inmediato. Y extendió la mano hacia Camus, como si lo exhibiera con orgullo. Ya que están todos reunidos, permítanme presentarles a Camus. Es mi novio, y su nuevo compañero de unidad. Una corriente silenciosa recorrió la sala. Las miradas se dirigieron hacia él, algunas analíticas, otras vacías, otras incrédulas. Kurome lo escaneó con la misma apatía con la que uno mira una hoja caer al suelo. Hola. Murmuró sin más, desviando la vista como si su presencia no mereciera mayor atención. Oh, un gusto conocerte. Dijo Bols con entusiasmo genuino. Espero que podamos llevarnos bien. Camus apenas inclinó la cabeza en respuesta, pero ni una palabra salió de sus labios. Wave se adelantó un paso, sonriendo con amabilidad. Me llamo Wave. Se presentó extendiendo la mano con cortesía. Puedes contar conmigo si necesitas algo. Camus lo miró con frialdad, como si evaluara una amenaza sin importancia. ¿Y a mí qué? Respondió sin siquiera hacer ademán de corresponder al saludo. El joven quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar. Kurome soltó una carcajada contenida desde el fondo. No te lo tomes personal, Wave. Intervino Esdead, con una sonrisa mientras daba unas palmadas suaves en su espalda. Camus puede ser reservado. Incluso conmigo. Ya te acostumbrarás. Camus cerró los ojos por un segundo.
Quiso desaparecer por un instante, pero no podía. Al abrirlos de nuevo, se encontró con la mirada detenida de Stylish. El científico lo observaba sin emoción, aunque su expresión era impecablemente neutral. «Es un placer conocerte, joven Camus», dijo con una voz mesurada y tranquila. «Soy el Dr. Stylish. Será un honor colaborar contigo». A pesar de su desconfianza, Camus supo que el hombre jugaba el mismo juego que él. Aquel sujeto sabía perfectamente quién era, y sin embargo, no dijo nada. Un teatro bien montado. «El gusto es mío, doctor», respondió con la calma recuperada, igualando el tono. Rand fue el último en acercarse. Y se inclinó con elegancia. «Soy Rand, asistente personal de Lady Sdeat. Por lo tanto, también estoy a su servicio». Camus lo miró unos segundos. El recuerdo de su último encuentro seguía fresco, pero ni una chispa de reconocimiento cruzó el rostro de Rand. ¿Era actuación? ¿Amnesia selectiva? ¿O tan solo obediencia ciega? Quizá todo a la vez. Quizá por órdenes de ella. Por ahora, Camus eligió no responder. Solo asintió, y el silencio volvió a instalarse entre ellos, tan cortante como el filo de una espada. Fin capítulo 12.